Buenos días, mis estimados estudiantes, que la bendición de Dios les acompañe siempre. Hoy trabajamos en el laboratorio virtual, donde tenemos reacciones que involucran elementos metálicos y no metálicos con el oxígeno. Es decir, que vamos a trabajar con la conformación de óxidos y de hidróxidos. Lo primero que debo realizar es acceder en donde dice entrar. Acá hay una ruta para el laboratorio virtual, donde lo primero que nosotros vamos a tener es trabajar con medidas de seguridad. Esta flecha nos indica el camino que debemos seguir. Es importante que cuando estemos dentro de un laboratorio virtual o presencial, empleemos los siguientes instrumentos para medidas de seguridad, como lo es la bata de laboratorio, guantes de nitrilo o vinilo, porque como vamos a trabajar con procesos de calentamiento, por seguridad nuestra debemos utilizar guantes, lentes de seguridad, agua corriente, algún tipo de tela que nos permita limpiar la superficie donde estemos trabajando. No deberíamos jugar, se sugiere no comer y se sugiere no contestar celulares, porque hay reacciones que necesitan estar continuamente bajo observación. En caso de algún accidente es importante buscar una ayuda profesional del profesor o el laboratorista que esté a cargo en ese momento. Seguimos la ruta. Previo a la experiencia, la página genera una pregunta: ¿en qué categoría se clasifican los siguientes elementos? El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Como sabemos, ellos son elementos metálicos, por lo tanto se clasifican dentro de los elementos metálicos. Azufre y carbono son elementos no metálicos, ya sé que se clasifican dentro de este grupo. En combinación con el oxígeno voy a obtener un óxido. Seguimos con la ruta. Esta parte es muy importante porque nos indica qué tipo de materiales vamos a utilizar para nuestra experiencia. Debemos, número 1, leer la leyenda que nos suministran en la parte izquierda de la página, en la parte derecha de la página, donde tenemos los materiales. Número 1, revisar toda la sustancia y elegimos una. Acá tenemos el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, que son elementos metálicos, el azufre y el carbono, que son elementos no metálicos. ¿Cuál vamos a utilizar? Yo voy a elegir el potasio. Le doy un clic y él acá me explica una leyenda donde me indica dónde se encuentra. Me dice que es un constituyente esencial para el crecimiento vegetal y se encuentra en la mayoría de los suelos, pero no se encuentra de forma libre en la naturaleza. Puede combinarse con elementos como el oxígeno para formar algunos óxidos y con el agua para formar algunos hidróxidos, también algunas sales. Es un elemento de color blanco, plateado y suave. Yo voy a elegir el potasio, así que lo arrastro hasta mi mesón. Me dice que debo manejar con cuidado el sodio y el potasio, pues son altamente reactivos. Debemos utilizar cantidades pequeñas con ayuda de una espátula. Ubico la espátula dentro de este grupo de materiales y la arrastro hasta mi mesón. Y comienzo entonces a trabajar o a ubicar los demás materiales siguiendo esta leyenda. Veamos a ver. Primero me dice que debo trabajar con un vaso de precipitado de 30 mililitros. Luego que tengo que trabajar con tubos de ensayos. Me exigen un gotero, un mechero de Bunsen, yo lo llamo cocina para las sustancias químicas, porque a través de este mechero es que podemos calentar sustancias. Pero si utilizo un mechero, debo utilizar un trípode para sostener la mezcla o la solución o el elemento que esté trabajando. La pinza, que son estas pinzas que vemos acá. ¿Por qué las pinzas? Porque vamos a calentar material, por lo tanto tenemos que bajar el material con una pinza. ¿Y dónde vamos a vertir esta sustancia? Dentro de una cápsula de Petri. Nos piden una piseta con agua destilada, se llama piseta porque ya nos permite a nosotros presionarla e inmediatamente extirpamos agua, la cual va a generarse a través de este orificio.
Indicador universal. Este es un indicador universal que me permite a mí cambiar o alterar el agua en cuanto a color y en cuanto a pH. Ya todos mis materiales, ¿por qué no utilizo magnesio ni calcio ni las demás sustancias? Porque solamente estoy trabajando con el potasio. Sigo con mi ruta. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahora vamos a preparar el experimento. Debemos leer la leyenda ubicada en la parte derecha. Primero, preparar la disolución. ¿Pero qué es una disolución? Una disolución es una mezcla de un solvente con un soluto. En este caso, nuestro solvente universal es el agua porque disuelve la mayoría de las sustancias. Y voy a trabajar con un soluto. En la disolución, mi solvente será el agua y mi soluto será el indicador. Lo primero que tenemos es leer las burbujas. Activa los objetos iluminados con un clic. Es decir, este objeto está iluminado. Yo lo voy a cliquear. Inmediatamente voy a comenzar a preparar la disolución, vertiendo 20 mililitros de agua destilada y una gota del indicador universal. En primer lugar, el vaso de precipitado trae ciertas medidas, la cual yo debo estar atenta porque estas medidas son las que me indican hasta dónde puede llegar la medida. En este caso, 20 mililitros. Utilicé una gota del indicador e inmediatamente, ¿qué pasó? Cambió de color. Estaba transparente y ahora está amarillo. X. Luego, observamos que tenemos la espátula que ahora está iluminando. ¿Qué tenemos que hacer? Darle clic y arrastrarla hasta donde está la zona naranja, porque ahora esta espátula va a extraer sólido del envase del potasio y a trasladarlo hasta la cápsula de Petri. Luego la cápsula de Petri la voy a colocar en donde está la zona de color naranja y inmediatamente voy a comenzar el proceso de calentamiento. En el proceso de calentamiento, ¿qué voy a hacer? Voy a calentar el potasio. ¿Por qué voy a calentar el potasio? Para poder obtener óxido. Dado que el potasio presente dentro de la cápsula de Petri va a estar en contacto con el oxígeno del aire. Por lo tanto, este oxígeno es lo que me va a permitir a mí tener un óxido. Por ejemplo, las cabillas de hierro, cuando las dejamos a la intemperie, el oxígeno que está en el aire comienza a tener contacto con la cabilla y observamos cómo se produce una capa marrón llamada herrumbre, lo que me indica que el compuesto se oxidó, es decir, que ocurre una oxidación. En este caso, yo voy a encender el mechero e inmediatamente va a comenzar a calentarse la sustancia. Ya la sustancia se está calentando, este potasio en presencia del oxígeno me da lugar la formación de los óxidos. Quiere decir que en este proceso se me genera el óxido. Ok, cuando entra el potasio como reactivo en contacto con el oxígeno del aire, ocurre de forma microscópica lo siguiente. Accedemos al icono de play. Observamos cómo se comienzan a acomodar los átomos. Los átomos de potasio se combinan con los átomos de oxígeno. ¿Ok? Antes, si logramos ver, antes el potasio tenía una coloración. Cuando el potasio se calienta en presencia del oxígeno, ocurre esta vista molecular. El potasio entra en comunicación con los átomos de oxígeno y finalmente se me produce el óxido. Potasio más O2 del oxígeno, se me produce el óxido de potasio. Es decir, que a nivel de laboratorio, cuando yo estoy calentando una sustancia como el potasio en presencia del oxígeno,
de inmediatamente se me forman los óxidos. Este es el principio básico de todos los óxidos. Una vez que yo tengo este óxido, continúo la ruta. Ahora voy a realizar una segunda reacción, porque ahora yo voy a aprovechar la formación de este óxido de potasio para combinarlo con el agua y obtener un nuevo producto. Es decir, vemos acá, esta es la disolución que se formó en la parte anterior, que es la disolución de agua con el indicador. Lo vamos a combinar con el óxido de potasio que está dentro de la cápsula de Petri, el cual viene de un calentamiento donde el potasio se calentó y pasó a estar a estado líquido, pero en presencia del oxígeno se oxidó. Cuando yo combino combino el óxido con esta agua, inmediatamente comienza a formarse un hidróxido. ¿Qué debo hacer? Debo tomar la cápsula de Petri y vertirla dentro del vaso de precipitado. Cuando esto pasa a nivel molecular, se comienzan a unir los átomos de agua con los átomos de potasio. ¿Quiénes se van a unir? Se va a unir el potasio con una molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno para formar el hidróxido de potasio. Aún nosotros no hemos visto hidróxido, pero el hidróxido se forma cuando el metal entra en contacto con el oxígeno y el hidrógeno del agua y se me forma el hidróxido del metal, en este caso el hidróxido de potasio. ¿De dónde se origina este hidrógeno de potasio? Este hidróxido de potasio, de la combinación del agua y de la combinación del óxido de potasio. Y se me formó hidróxido de potasio, donde su coloración es morada. Y ahora, una vez obtenido este compuesto inorgánico llamado hidróxido de potasio, lo voy a verter dentro de los tubos de ensayo para entonces pasar a estudiar este compuesto. Que voy a estudiar color, voy a estudiar qué tanta acidez tiene, voy a estudiar el olor. Y nosotros lo que hacemos simplemente es verterlo dentro del tubo de ensayo. Seguimos la ruta. ¿Qué van a realizar ustedes? Van a elegir dos elementos metálicos de lo que están en la sustancia en el laboratorio y van a elegir dos elementos no metálicos. Van a combinar el elemento metálico con el oxígeno para formar el óxido. Y ustedes van a elaborar una tabla donde van a reportar su resultado. De esta forma va a ser la tabla. ¿Qué sustancia escogieron? ¿Qué tipo de óxido se me formó? ¿Qué tipo de hidróxido se me formó? Cuando ya yo tuve el óxido y lo combiné con el agua y obtuve el hidróxido. ¿Qué tipo de hidróxido estoy teniendo? ¿Qué tipo de sustancia es? Metal, no metal. En este caso es metal. ¿Qué color obtuvo con qué color se trabajó el indicador? ¿Fue morado? ¿Fue rojizo? En este caso el indicador del hidróxido de potasio fue morado. Pero al inicio, cuando se combinó con el agua, él pasó a un color amarillito. Pero cuando se obtuvo el hidróxido, se obtuvo morado. No van a colocar el resultado final que dice ácido, base o neutro, porque ustedes no han visto todavía esa parte. Simplemente van a tabular los resultados obtenidos y van a colocar qué color se obtuvo del hidróxido, qué color se obtuvo del óxido del material que están utilizando. ¿Ok? Y van a enviarlo a la plataforma Classroom. De igual forma van a tomar captura en el momento que ustedes estén calentando el material para observar el óxido que se formó y van a tomar un captura cuando se les haya formado el hidróxido del material. ¿Ok? Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que la práctica haya sido de mucho aprendizaje, confiando en Dios que todo va a estar bien.
Feliz día y Dios los bendiga.